Ok, Mariana Graciano, muchas gracias, Graciano, gracias por esta entrevista para la feria. Cuéntame, parece obvia la pregunta y sobre todo después de todas estas discusiones, pero ¿cuál crees que sea tú la relevancia de que haya una Feria Internacional del Libro en español en una ciudad como Nueva York? Oh, me parece súper importante. Estoy muy contenta también de llegar y ver tantas mesas, tantas editoriales, tanta gente, tantos libros. Lo estuvimos hablando un poco antes en las mesas que estuve, pero hablar en español en la ciudad de Nueva York es toda una resistencia política y, y más, sobre todo, que el español ocupe el lugar de la literatura, ¿no? Como que, aunque en Estados Unidos en general y en Nueva York en particular, el español es un idioma que está presente, que uno lo escucha en las calles, en el metro, en todos lados, eh, digamos, ocupa espacios eh, que no tienen el estatus de la literatura. O sea, Sí. como que la literatura históricamente fue reservada a una élite que escribía, que normalmente Claro, hombres, normalmente blancos. sí. Entonces, y en Estados Unidos esa literatura además es escrita en inglés, entonces hay como distintas capas, o sea, de género, raza, lengua, y hablar en español, no solo hablar, escribir en español, y que exista toda esta circulación de literatura en español, me encanta, me parece muy, muy importante, me pone contenta. Me parece que políticamente es subversivo, Sí. eh, así que sí, muy contenta de estar. Movimiento fue la palabra que se me vino a la mente, pero sí, un movimiento generado por las MFA de escritura creativa, pues ya está esta feria, hay librerías donde se intenta al menos distribuir libros en español, hay editoriales, ¿no? Chatos Inhumanos, Small Books, todo esto, ¿tú crees que forma parte, digamos, de esta onda expansiva que pudo haber surgido con el MFA de NYU? Yo creo que sí, que tuvo mucho efecto. No sé, a mí personalmente tuvo un efecto como muy importante en mi vida porque vine a Nueva York para hacer la maestría y en verdad cuando vine en ese momento en el 2010 no tenía ninguna fantasía de vivir en Nueva York o de que quería estar en Estados Unidos. Simplemente había terminado la carrera de letras en Buenos Aires y Ujú. busqué un lugar donde pueda. Me interesaba hacer una maestría en escritura creativa Sí. y no existía nada en ese momento. O sea, No. como ahora se están propagando y es mucho más común escuchar que hay programas, pero en ese momento estaba la maestría en Texas y que es bilingüe Ujú. y que yo en ese momento apenas hablaba inglés, o sea, no me veía para nada. Y esta que estaba acá en Nueva York era la única, o sea, no es que me postulé a otras cosas, o sea, vine específicamente por eso y también vine específicamente porque sabía que Silvia Moloy enseñaba aquí, dirigía la maestría y como argentina que estaba en la academia, digamos, en Buenos Aires y que escribía, o sea, la figura de Silvia Moloy fue como eh, una, no sé, un faro, una Uf, guía muy importante. sí. Eh, entonces, sí, la respuesta corta es que sí, me parece que la maestría en NYU como también se genera, eh, como decíamos antes, estando en Nueva York y en la maestría, en esos espacios en los que estamos compartiendo lo que estamos escribiendo, compartiendo libros que nos gustan, empieza a circular también, además de relaciones, un montón de materiales que quizás si me hubiera, estoy segura que si me hubiera quedado en Argentina, Ujú. hay no solo mucha gente que no hubiera conocido, Sí. otras escritoras de mi generación que eran compañeras mías y que ahora son como grandes amigas, que tenemos esa posibilidad de intercambiar nuestros trabajos, sino también como otros recorridos literarios de otros países, quizá, o sea,
en ese momento para mí era muy difícil que yo tenga acceso a poetas chilenas, aunque estaba en Buenos Aires, o uruguayas, o quien sea, pero pasa algo cuando estás en Nueva York o estás en Estados Unidos y esa lengua, de repente esa cosa de la lengua común genera un montón de puentes y un montón como de puntos de encuentro en los que la distancia geográfica como que se disuelve y se vuelve mucho más accesible toda esa circulación, ¿no? Entonces me parece que eso también genera un impacto que todavía al día de hoy lo sigo sintiendo, o sea, en mi vida cotidiana, en mi trabajo. Y ya finalmente, para terminar, ¿cuáles son tus temas literarios o tus preocupaciones literarias y más allá, estéticas y de lenguaje y políticas? Es una pregunta muy amplia. A ver, ¿cuáles son mis preocupaciones? Voy a lo concreto, a lo más reciente. Estoy terminando un libro que se va a publicar pronto, que es una memoria epistolar. También podría decir que es no ficción creativa, no sé, que es una novela, como esa cuestión de los géneros siempre me incomodó, me gusta como quedarme en los márgenes, en los lugares que como que se solapan, ¿no? Claro. Pero bueno, es una memoria familiar, digamos, que la he estado escribiendo los últimos 5 años y a raíz de estar escribiendo ese proyecto me puse como más concienzudamente a buscar otras memorias escritas por mujeres latinoamericanas, inmigrantes, y como que cada vez que trataba de poner el foco, cada vez tenía menos y menos y menos, o sea, memorias. El género de memorias es normalmente, o históricamente, es un género escrito por hombres también. También, sí. Y como esta cosa de, como decía Silvia Molloy, de hacer como monumento de la vida del hombre, ¿no? Como Sarmiento en Argentina. Sí. Sí. Y los pocos textos que encontré escritos por mujeres, que son textos de no ficción, quizá pasan más por el diario, por como tomar registro de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Sin esa intención grandilocuente y como eso, de ir a contrapelo, digamos, de la tradición, hacer ese esfuerzo por buscar esas otras voces que no es que son voces que no existen, sino que son voces que fueron silenciadas por siglos y siglos y siglos. O sea, sí, totalmente. Entonces, como preocupación en todo sentido, estética, política, generacional, de lo que es género, estoy en un momento en el que me interesa primero, leer a esas mujeres, leer textos de no ficción, de experiencias de vida. A su vez, también en mi trabajo doy muchos talleres de escritura y me gusta utilizar esos espacios para también compartir esas lecturas y dar la posibilidad que las personas que vienen a los talleres también escriban sus propias memorias. Claro. Como decía Antonio antes, también hay algo importante, que quede registro de las historias de estos inmigrantes que están en Estados Unidos y que puedan escribir sus vidas en español, ¿no? En su lengua nativa. O sea, me parece que ahí hay algo muy empoderador en poder contar la vida propia en la lengua propia desde este lugar. Entonces, creo que eso hay que como pasar el micrófono, ¿no? Sí, esa es como mi tarea, creo. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Gracias Mariana, a ti, por gracias estos a ti. minutos. Gracias.